Joan Vedú y a Guillo. Queremos agradecer al CPEA, a la Universidad Simón Bolívar, todas las personas distinguidas que hablaron con el micrófono, el señor Jorge Schmidt, Maribel Cáceres, y evidentemente el doctor Diego Cánovas, y a ustedes de estar presente junto con nosotros. Vamos a pasar a la siguiente. Una pregunta así, un poquito para las personas, porque vamos a hablar de Polinesia, pero también vamos a hablar de la parte de las culturas peruanas e incas. Y una primera pregunta que podría hacer aquí es, si ustedes conocen bien todos los sitios incas del Perú, ¿quién me podría identificar de qué sitio fue tomado esta fotografía? ¿Alguien? ¿Una idea? Levanta la mano. Cusco, aquí escuché. ¿Dónde? ¿Cusco dónde? Uno Sexomal, ¿sí? ¿Otro? Coricancha, ¿sí? ¿Otra? No fue tomada en el Perú. Fue tomada en la isla de Pascua, en un lugar que se llama Villacú. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? Señora, la siguiente. Este es un misterio, y muchos libros fueron escritos sobre los misterios de la isla de Pascua y de otras islas polinésicas. Obviamente, creo que esta primera diapositiva que nos pudo engañar de cierta manera, hasta pensar que está del Cusco u otro, usted de repente se dará cuenta de que otros se hicieron las preguntas de dónde viene y es si hay una ligación con la parte inca realmente. Muchos libros fueron escritos. Después, la siguiente. Ya tenemos tenemos juntos con nosotros una persona que escribió bastantes libros específicamente sobre la isla de Pascua, las islas de Polinesia y la relación con el Perú. Esa persona es socióloga, ha trabajado en la Universidad canadiense, está ligando hoy día con nosotros, es el señor Jean Hervedot, que está junto con nosotros. Un aplauso, por favor. Je remercie à tous d'être là. Je remercie les personnes qu'on a mentionnées tantôt. Et j'ajouterai aussi que je remercie beaucoup Guy Manakaren, parce que c'est lui qui a organisé cette conférence et c'est lui aussi qui va faire la traduction en espagnol. Donc il va même faire une partie de la conférence directement pour qu'on accélère un petit peu les choses. Et je vais aborder les points importants que lui va traduire par la suite. Merci à tous. Entonces, el señor Joan Vedú, que no es muy fluido en castellano, me ha pedido a mí, que tampoco es muy fluido en castellano, porque ambos somos francófonos, hablamos francés, ambos, sino que aparentemente me permite hablar unas que otras palabritas más que él en castellano. Él estaba agradeciendo a todos ustedes sus presencias, y también estaba indicando que yo voy a intentar de traducir un poquito lo que es, y como hemos visto en que el tiempo nos está acortando un poquito, todo lo que la presentación aquí dura normalmente 2 horas. Tendremos que cogerla bastante, entonces acelerarla un poquito más para que tratamos de que tenga la conferencia en su conjunto. Entonces, para eso también voy a... Siguiente, por favor. Bueno, el señor Vedú, que ya lo reconoce, siguiente, y que tiene entonces la pregunta que fue para él muy importante, pero que fue visto por estudiosos peruanos, tal como José Antonio del Busto Tutuburu. También tenemos historiadores que mencionaron esos elementos como Rostrovsky, Ted y Canseco. No sé si puede regular un poco la cuestión del micrófono. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, entonces, aquí vemos la parte del Perú actual, que por supuesto cuando estamos hablando de Tahuantinsuyo tenía otras dimensiones. Pero la cuestión es que los incas básicamente no son conocidos como gente del mar, del océano, gente del mar. Son gente andinos, y en el cual, saliendo del Cusco,
e hicieron elementos desde muy pequeños, algunos dicen que vienen del lago de Titicaca, que llegaron aquí, y a partir de ahí hicieron elementos de expansión, hasta cubrir la dimensión que conocemos en América del Sur. Pero uno de ellos, el hijo de Pachacútec, Tupac Yupanqui, subiendo en una campaña de conquista, llegó en esa parte. Y en esa parte aquí, cerca de Tubebamba, esas zonas, se descubrió por primera vez el gran océano Pacífico. Y él, según nos cuentan los historiadores, nos cuenta que cuando lo vio, se exclamó Mamacocha, la gran mar, la madre de las cochas. Evidentemente es la más grande que tenemos en el planeta también. Entonces, ahí estuvo el primer elemento, pero también encontró gentes que estaban ahí y vio embarcaciones, muchas embarcaciones. Y hacia esas embarcaciones la gente decía que unos venían más del norte, más del sur, que eran lugareños, pero que también algunos venían del alta mar, y que conocían rutas en el alta mar. Cuando vino Tupac Yupanqui en esa zona no era del todo tranquilo, porque había los chimú que estaban ahí, y tuvo que conquistarlos. Entonces, primero la gente también decía de ahí que la gente del mar, la gente que tenía tendencias a exagerar las cosas, pero evidentemente había gente que estaba ahí y dice, no, nosotros venimos de ahí y mira que tenemos elementos que estamos intercambiando, y que eso justificaba sus largas travesías porque aportabas elementos que podían intercambiar como se hacía en el continente, y por eso que, por ejemplo, las personas que fueron en Caral vieron que en los rellenos hay elementos que vienen tanto de la parte andina como de la parte amazónica. Entonces, si del oeste hacia el este había intercambios, también del norte a sur, y si es que había algo en alta mar, aparentemente algo nos dice que había elementos así. Siguiente, por favor. Entonces, cuando veamos aquí las diferentes fases, lo que estamos tratando de ver es que cuando Tupac Yupanqui hizo su campaña, descubrió el océano, luego de vencer a los chimú, vio las embarcaciones y le hablaron de dos islas que llamaba Aya Chumbi o Agua Chumbi y Nina Chumbi. Pero ¿qué cosa era? ¿A qué islas se refería? Un poco que se pierden conjeturas y los estudiosos tratan de identificar de dónde estas islas pueden apuntar. La existencia de otra tierra y otras islas despertó el interés del joven inca, que quiso averiguar las aserciones de los marineros y determinó que si existía, él tenía un interés de descubrirla. Incluso se va a comunicar con un nigromante, porque va a tratar de hacer cruzar las informaciones, si este dice la verdad, tú qué piensas, etc. Y después van a estar la última averiguación que podía hacer en ese momento, eran los magos, la gente que tenía contactos con los espíritus, con los ancestros, para tratar de saber si las cosas existían. Y ahí hay un tal Antarqui que va a tomar uno de estos psicótropos que uno puede decir que es ayahuasca, que es San Pedro, un elemento así, para tratar de ver el sueño en este limbo, para ver, tratar de averiguar más allá de lo que pueden decir los hombres como tal, si existían estas islas. Y según cuentan, nos van a recuperar y va a regresar, diciendo que sí existen esas islas. Estos testimonios, una parte de estos testimonios, es un elemento que uno puede pensar, pero son cosas de tradición oral muy lejanas, y que cómo vamos a saber si es cierto, si se fue transformado cientos de veces, cosas así. Puede ser, pero tenemos que acordarnos una cosa, es que cuando los españoles y cuando las conquistas vino aquí, se toparon con personas de alta jerarquía. Si estamos hablando de Atahualpa, de Cajamarca, este elemento, ¿no es cierto? Y Atahualpa tenía también mujeres a su lado, Cusiquimay y otras. Y dentro de esos elementos, ellas están hablando, y esas personas del entorno de Tupac Yupanqui, de Atahualpa, están hablando de Tupac Yupanqui. Pero ¿quién es Tupac Yupanqui frente a ellos? Es su abuelo. Nada más que el papá de su papá. ¿Algunos de ustedes escucharon hablar de sus abuelos? ¿Del papá de su papá o del papá de su mamá? Y se puede considerar que hay un vínculo, que la memoria no es tan lejana para que se puede recuperar algún tipo de información sobre sus abuelos. De esto estamos hablando cuando estamos hablando de Tupac Yupanqui. Cuando el testimonio escrito, que va a tratar de fijar en la historia los elementos de la tradición oral,
a ese momento están hablando solo de sus abuelos, del papá, nada más. Siguiente, por favor. Y después, ya como hemos visto, Tupac Yupanqui que ha identificado con Antaki, y aquí estamos viendo todos los tipos de objetos que se pueden utilizar para preparar desde la planta original y tener los polvos que van a permitir salir del estado normal para tratar de averiguar los elementos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿quién podía embarcar? Tupac Yupanqui, cuando está viendo esas embarcaciones y que dice podemos ir a ver las islas altieras muy lejanas, obviamente no puede contar sobre sus propios hombres para poder navegar porque no conoce. Entonces va a tener que buscar y preguntar a las personas que están ahí, a los navegantes, a los capitanes, llámenlo como quiera, ¿están seguros que hay tierras? ¿Sí? ¿Nos pueden llevar hasta ahí? Sí, ustedes nos van a llevar. Van a construir, van a hacer una flota que nos va a permitir llegar con mayores condiciones de éxito, y si es que encontramos con también armadas que de repente nos puede dar la contra o que de repente no están contentos de vernos. Los historiadores y las comunicaciones, aún sea exagerada muchísima, hablan de una armada de hasta 20.000 hombres que se embarcan sobre cientos de embarcaciones. Podemos considerar que a la época puede ser que hayan exagerado de mucho, pero tenemos que ponerlo en el contexto. Probablemente que ahora consideran que podría ser como si fueran 20.000 personas. A la época, si fueran 1.000, de repente también había sido solamente 1.000, había sido un evento tremendo de ver estas personalidades. Y si fueran 800, de repente también. No sabemos cuáles son las cifras exactas, es lo que fue transmitido y que fue repetido dentro de sus obras, tanto por María Rosalía de Escarcejo que por otras. Y esto es la parte de que Jean Vedot va a analizar, porque dentro de uno de los reportes, porque Tupac Yupanqui no solamente cuenta que se va a ir y va a desaparecer del mapa por entre 9 meses y 12 meses, y algunos dicen un poquito más incluso, pero no hay chasqui que pueden correr sobre el agua. Antes podían tener las informaciones porque corría sobre los ñancunas, sobre el cabajñán, ese tipo de elementos, pero todos los días podían dar informaciones. Pero a partir del momento que se sale al mar, ya los chasqui, algunos cientos metros podrán nadar, pero después ya no. Entonces desaparece y va a ser un gran problema porque no hay noticias de Tupac Yupanqui. Incluso, por un momento, los meses acumulándose, uno piensa que de repente han desaparecido todos han muerto. Y que puede ser un problema, ¿por qué? Porque Pachacútec ya le había designado el lugar de su hermano primogénito, o sea, el mayor, había sido designado por su padre, Pachacútec, como que reemplace a Maru Uyamqui para que sea él el heredero de la corona. Pero el heredero desapareció. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces fue un gran problema. Y después de tantos meses, después de falsos anuncios de regreso, va a regresar Tupac Yupanqui. Y varios cronistas mencionan que dentro de los elementos que va a ligar, que va a aportar y que no se ha visto, es un poquito la gloria de Tupac Yupanqui, va a llegar con oro, va a llegar con una mandíbula de caballo, que en teoría no se conoce a la época inca, aún si hubo en la época del Jurásico o época después, hubo elementos de équidos aquí en el Perú, que hemos encontrado huellas, pero a ese momento no se conoce caballo. Y dice que llega con elementos así, que perturba un poquito, dicen, pero los incas no conocían los caballos. ¿Dónde fue en las islas donde existen caballos? Después dice que viene con una silla de latón. ¿Dónde hay latón? Y elementos y gente. Le aseguro que no me trajo Tupac Yupanqui de color negro. Entonces, el señor Jean Vedot se preguntó, ¿esto existe en la isla de Pascua? Y tuvo como respuesta que, de por sí, no. Entonces, si fuera en la isla de Pascua, y veremos los elementos que ha encontrado, el profesor Corey Smith nos ha hablado de alimentos ya, que nos induce para darnos informaciones, pero aparentemente es todo lo que ha encontrado en la isla de Pascua, con todos los elementos que tienen que ver
con la cultura inca, incluso el muro que hemos visto hace unos instantes, no es suficiente para explicar dónde sale ese oro, de dónde sale la mandíbula de caballo, de dónde sale la silla de latón y de dónde sale la gente negra que habría traído Tupac Yupanqui. Entonces el señor Jean Bedul se preguntó si no había ido más allá de la isla de Pascua y dónde había sido. Pensó probablemente islas de Polinesia, y dentro de esas Polinesias cuáles podía corresponder y cuál habría sido potencialmente el trayecto de Tupac Yupanqui y su armada, su flota, llámelos como quieran, sin poder determinar con total certidumbre cuál es el número de embarcaciones y cuál es el número de personas que había sobre esas embarcaciones. Pero lo que sabemos es que historiadores del Perú y de otras zonas han recopilado información de recibidos de ese momento, en la cual se menciona hasta más 20.000 hombres y cientos de embarcaciones. ¿Cuál fue el número? Probablemente no encima de esto, de este mismo número hacia abajo, pero dónde no lo sabemos. Entonces, a ver, la siguiente, por favor. La siguiente. Y vamos a ver que, según los historiadores, va a salir de la zona de Manta para embarcarse hasta el océano. Siguiente, por favor. Va a pasar la palabra al señor Dundo para que intentaré traducir. La siguiente. Entonces aquí solamente, por ejemplo, menciona que hay diferentes cronistas, porque se ha nombrado Sarmiento de Balboa, pero también aquí, por ejemplo, estamos viendo Miguel Cabello de Balboa, que también es otro cronista, que ha mencionado que, por ejemplo, aquí especifica el Inca Tupac Yupanqui, habiendo escuchado en la zona que había un buen puerto donde podía embarcarse y podría aumentar la gloria de su nombre, se llevó por ahí, hizo acampar su armada en Manta, en Charapato, en Picasa, y en ese movimiento del alto de una montaña vio por primera vez el océano que llamó Mamacocha. Eso también es un elemento que dice específicamente Miguel Cabello de Balboa, de la misma manera que Sarmiento también está específicamente nombrando toda una serie de elementos, y no son los únicos. Martín de Murúa también le está mencionando, y otros también le están mencionando. Siguiente, por favor. Ya, entonces, ¿con qué había ido? Una parte de las embarcaciones, que son las embarcaciones que encontramos, por ejemplo, en el Museo de Arqueología y Antropología, en Pueblo Libre, aquí en el mismo distrito, muestran embarcaciones como estos que llaman balsas. Por supuesto que hay también los caballitos de Totora, que hay toda una serie de otros elementos, pero que ellos eran lo que podían llevar más cargas. Por ejemplo, en el mismo Museo de Arqueología y Antropología menciona que podía cargar hasta 30 toneladas. Lo que quiere decir en víveres, en materiales, en hombre, pero podía llevar hasta 30 toneladas, que tenía un sistema de garras que le permitía tener un rumbo muy específico y muy bien controlado. Esas son las garras que entran en el agua. Vamos a seguir para llegar, y ya estamos llegando a algunos miles de kilómetros. Estamos llegando en el Océano Pacífico, en la isla conocida como Rapa Nui. Il y a un paradoxe sur l'île de Pâques, c'est qu'on retrouve énormément de choses culturelles qui détonnent par rapport aux autres îles environnantes. Entonces lo que está diciendo es que lo que le llamó la atención al señor Jean Hervedot, que fue a la isla de Pascua, cuando caminan por ahí, es que hay muchos elementos que se encuentran en la isla de Pascua y que no se encuentran en las otras islas del Océano Pacífico. Dont l'aspect grandiose des Mohawks, si on compare la taille d'une Y, personne. por ejemplo, también el gigantismo que se encuentra en la representación de las estatuas que tienen forma humana. Si compara en la parte baja, pueden ver la talla de los humanos que son visitantes, turistas, y la talla de los Moai. Donc ces Mohawks faisaient dos à la mer et regardaient en direction du clan qui les avait construits.
et c'était des ancêtres protecteurs. Entonces dice que una particularidad de esas estatuas es que todas están dando la espalda hacia el mar para mirar hacia dentro de la isla, probablemente mirando hacia el clan, hacia la familia, la tribu, llámese como el grupo que les han construido, y que son elementos que están dirigidos hacia ellos para protegerlos. On a l'île de Pâques. Eso es la representación de la isla de Pascua. Et les explorateurs ont découvert non seulement des morailles, mais des grandes plateformes gigantesques. Entonces, no solamente han descubierto sobre la isla estas estatuas grandes, pero también plataformas grandes sobre la cual también encontramos las estatuas mencionadas. Des tours en pierre También encontraron torres et des maisons basses en pierre en dessous. y algunas casas bajas con piedras amontonadas. La siguiente, por favor. Donc, la théorie la plus répandue, c'est que ce sont uniquement des Polynésiens et pu en si peu de temps construire des choses aussi impressionnantes. Y lo que le llamó la atención al señor Dode y otros es que como una población reducida en un elemento totalmente aislado podía generar elementos y construir elementos tan gigantescos, con una tecnología tan precisa y fina, sin tener contacto con nadie. Mais on a une tradition orale qui a été recueillie qui peut nous éclairer sur cette situation. Entonces fue a investigar dentro de la tradición oral de la misma isla para buscar informaciones y recibió y vio elementos que le llamó la atención. Je te laisse traduire directement les deux paragraphes. Entonces, aquí tenemos un elemento de la tradición oral de la isla de Pascua que hace mención del arte megalítico que había visto la luz con la llegada de un segundo pueblo muy diferente de los demás. Ahora vamos a hacer una pequeña paréntesis que la primera exclamación que había dicho las personas de la isla de Pascua cuando vieron la gente que llega por el mar y que vieron algunos de ellos que están presentando probablemente las personas más importantes que estaban avanzando, se estupefactos viendo las orejas muy largas que tenía y los adornos que tenía. Y sabemos que en algunos dicen que había orejones en alguna parte del continente. La otra parte después que dijeron es que esa gente estaba bien robustos, no todos muy grandes, pero fortachones, musculosos, y esa segunda inmigración podría significar la llegada de otro continente de gente que estaba llegando sobre esta zona. La tradición oral dice que el segundo pueblo habría sido instigador de la construcción probable de las grandes estatuas llamadas Moai y las plataformas llamadas Abu, que las soportaban. Les Moai étaient appelés Ariki. On donnait un nom complété par le mot Ariki, ce qui veut dire qu'ils représentaient des personnages importants. Ariki ou un chef. Entonces dice que las estatuas, muchas veces cuando le preguntas si tiene un nombre, representa a alguien, muchas veces dan un nombre y tiene un elemento como un sufijo que dice Ariki. Y Ariki significa jefe, rey, un personaje importante. Entonces que será el nombre de la persona y su título de jefe. Ce qui est intriguant, c'est que dans la liste des personnages qui ont régné sur l'île de Pâques, on retrouve un Tupac Ariki. Et on va pouvoir expliquer pourquoi c'est Tupac. Entonces, dice también que dentro de los personajes importantes que han visto y que tenía ese nombre Ariki, uno de ellos se llama Tupac. Tupac Ariki. Entonces, dentro del elemento de Tupac Ariki, algunos dicen, sí, pero si hablamos de Tupac Yupanqui, hay la C, Tupac, no Tupac. Pero la cuestión es que en las islas de Polinesia, el elemento final nunca es una consonante. Se dice Tupac, Tupac no. Y podemos ver un elemento que es curioso, es que cuando se conquistó el Perú, la ciudad en la cual estamos nosotros todos,
dice que saca su nombre de un río, y que ese río se llama Rímac, pero no decimos la ciudad de Rímac, decimos Lima. En el propio Cusco hay una plazoleta que se llama Rímac Pampa, y la otra se llama Límac Pampa. O sea que estamos viendo un elemento de transformación, de pronunciación, probablemente porque la gente que llegó no estaba acostumbrado y consideraba que era más fácil, mejor de simplificar. Y podemos pensar, entonces la cuestión es, podemos pensar que ahí, si no tenía ninguna palabra que terminaba por una consonante, hubieran hecho el mismo camino y habrían sacado ese elemento que no estaba acostumbrado, en que tupa o tupa hubiera podido ser tupa. Il y avait un clan en particulier sur l'île qui construisait les moailles, et c'était le clan des Tupa-Hutu. Y particularmente hay un elemento que dice que hay un clan que estaba ahí, que además también se llamaba, el clan se llama Hotu, pero se llama Tupa-Hotu, como el clan de Tupa, y que tiene dentro de las estatuas más grandes. Et donc ils échangeaient leurs services contre de la nourriture, et c'était des œuvres précieuses qui n'étaient pas à la portée de tous, mais seulement de l'aristocratie. Y dice que son elementos que no eran al alcance de todo el mundo, del común del pueblo, sino que eran solamente elementos para la aristocracia, y que marcaba la diferencia. L'Aou Tongariki, qui est un des plus grands Aou sur l'île, qui comporte 15 moailles et qui sont considérés comme les moailles les plus beaux et plus parfaits, appartenaient au clan des Tupa-Hutu. Y dice que uno de los más grandes, que tiene, ¿cuánto? Que tiene como 15 estatuas, que lleva el nombre de Aou Tongariki, pertenecía al clan de Tupa-Hutu, que es uno de los más bellos y más grandes que podía existir en la isla. Et donc ces moailles de l'Tongariki n'ont jamais été égalées sur l'île, possiblement parce que le clan des Tupa-Hutu voulait conserver le privilège d'avoir les plus beaux moailles. Y dice que ese del clan de Tupa-Hutu, nunca fueron superados en belleza, en tamaño, en calidad de trabajo. Pero dice que probablemente es porque los propios del clan no permitieron de que alguien trata de superarlos. Okay. Donc on va parler des Haru. Pas tout de suite, ça vient après, on va parler de Haou. Donc les Haou qui étaient des plateformes. Entonces, cuando habla de Ahu, es la plataforma sobre la cual se erigen las estatuas. Et où on mettait aussi dans des petits caveaux les os des personnages importants. Y dice que sacando algunas piedras encontraron cavidades en la cual se encontró huesos de personajes probablemente importantes de la época. Et là, on va aborder un des plus beaux monuments sur l'île de Pâques, qui est l'Aou Inapu. Donc je vais parler tantôt. Y ahorita va a abordar uno de los muros más bellos de la isla de Pascua, que es el muro del cual se acuerda cuando hemos iniciado, se ha sacado la foto que era tomado de cerca solamente esa parte de acá. Y cuando se retira, pueden ver que no es tomado en el Cusco. Quelque chose d'important de tout aussi, c'est que les coins sont arrondis à chaque. Bueno, o sea, que dice también que las esquinas están redondeadas, o sea que están más redondas, un poquito como lo podemos ver, por ejemplo, alguien que va en la calle Hatun Rubio cuando baja en el Cusco, donde hay la famosa piedra de 12 ángulos, y cuando esté todo el perímetro, entrando en la Inca Roca, cosas así, van a ver que también las esquinas no son así puntiagudas o marcadas rectas, sino que también están girando y dando un elemento suave y más lindos y más finos. Bien important aussi, le terme Inapu, qui n'a pas de signification polynésienne, est utilisé pour une raison permanente de la dicha. Y cuando dijeron cómo se llama el sitio, algunos dijeron que originalmente tenía un nombre, pero que ahora la habían cambiado desde largo tiempo, generaciones. Y ese nombre es Viñapú. Y dice Viñapú, pero ¿qué significa el Viñapú? Y la gente de la isla de Pascua dice, no sabemos. Y sabemos que aquí tenemos un elemento de maíz germinado, que cuando hacemos algunos tipos de chicha de jora o
que tendríamos que decir aja, porque normalmente no es la terminología correcta, es aja, los chicha. Aja de Jora dice también que es Piñapú, como si habría una conexión potencial entre el término runasimi o quechua y el término que designa un sitio en la isla de Pascua. Entonces ahí pueden ver la fineza del trabajo, ¿no? Incluso también como tenemos en las construcciones que encontramos en el Cusco, que encontramos en Sacsayhuamán y otras partes, tenemos piedras muy grandes, y a veces cuando hay elementos que faltan, lo rellena con elementos pero que están perfectamente ajustados. Aquí lo pueden ver de más cerca para aquellos que no lo han podido ver bien. J'ai essayé de trouver quelque chose de semblable au niveau construction. Entonces trató de encontrar algo similar a nivel de construcción, y aquí pueden ver un jefe de clan. ¿Le reconoce? Sin sombrero. Bon, en termes de construction, on voit que les écoles utilisent souvent des petites pierres pour intégrer dans des structures. C'est une pratique courante. Entonces dice que los elementos que se encuentran en el Pascua, en la cual se integran piedras pequeñas en diferentes motivos y ángulos, pero que pueden ver que son elementos que se encuentran varias veces. E incluso cuando estamos hablando de este mismo edificio, a la zona de Incarroca y de Japón Río, también encontramos estos elementos pequeños, de piedras pequeñas, que se encajan justo en el espacio necesario por diferentes motivos potenciales. Et ceux qui ont répondu tantôt que Huinapú, ça semblait être une construction du Pérou, il n'y avait pas tout à fait tard, parce qu'au niveau image, on a trouvé quelque chose de très semblable. Y el señor Jean Vidal, cuando hacemos referencia a la primera imagen que hemos visto, entonces si nos acercamos a ese elemento de una chulpa de Silustari, veamos que es casi la misma fotografía, salvo que se encuentra en el altiplano, en la zona cercana a Puno. ¿A Huinapú? Y para convencerle más, ha tomado las fotos así del Agupiñapu, las muestra, y también con ese detalle que ha subrayado en blanco para que vean cómo se presentan esas piedritas fuertes del asamblaje. Y lo hizo lo mismo en la chupa principal que encontramos en la zona de Silustari, por la zona de Puno, y vean que es muy similar, para no decir idéntica. Et là, on va faire des comparaisons entre des constructions au Machu Picchu et d'autres hawks sur l'île de Pascua. Entonces, también se interesó, porque por supuesto no se limitó a visitar un poco Cusco cuando vino, pero también quiso ver Machu Picchu y otras zonas, y entonces fotografió Machu Picchu, y de cerca elementos de puertas, los puncus y otros elementos como estos, y después también hizo comparaciones. Siguiente, por favor. Ici, nous avons Machu Picchu, Pérou. Entonces, aquí tomó una pared que tomó la fotografía en Machu Picchu, en Perú. Donc des grandes dalles dressées avec des petites pierres qui s'insèrent. Con bloques de piedras más importantes y como un elemento casi de relleno, pero que hace el conjunto de la pared. Et la route Pérou sur Y le viajando a la isla de Pascua, hizo un acercamiento idéntico y vio que también había estos mismos elementos que tiendan en este mismo sentido de forma arquitectónicas y de construcciones. Une autre comparaison entre le de Machu Picchu. Aquí hizo otra comparación, otros lugares tomados de Machu Picchu y otros también otra plataforma llamada Tequi en la isla de Pascua. L'astuce étant de placer des petites pierres pour essayer d'obtenir des plans horizontales avec des blocs Entonces dice que era un elemento arquitectónico para mantener elementos de horizontalidad que encontramos aquí, que encontramos allá dentro de Donc là, on va aborder sur la Isla del Sol, il y a des maisons de pierre et ils ont le principe du plafond en corbellement. Donc, des dalles de pierre qui se rapprochent de plus en plus et qui, avec le poids qu'on met par-dessus, font une structure très solide et imperméable. Entonces, como para ver un poquito la influencia de los incas y de las poblaciones con las cuales tuvieron relaciones, también se fue a Bolivia, sabiendo que también hizo parte en algún momento
del imperio inca y que incluso en algún momento se llamó Alto Perú, ¿no es cierto? Entonces fue a la Isla del Sol, que encontramos en el lago Titicaca, pero en la parte boliviana, y remarcó que los techos era formado con piedra que se unía como, no sé la traducción exacta en castellano, pero que hacía como una forma de bóveda bien sellada, y que también encontraba ahí en la Isla de Pascua lo que encontraba en la Isla del Sol. Otro detalle que voy a mencionar así nomás es que la Isla de Pascua, por los mismos Rapa Nui, la gente de la isla, ellos han dado varios nombres para su isla. La han llamado Rapa Nui, Isla de Pascua, pero uno también de sus nombres es Tepito o Etenpa, y que eso se traduce por ombligo del mundo. ¿Le suena algo? ¿Seguro? ¿Por dónde? ¿Por Tumbes? ¿Por Arequipa? ¿Y qué significa Cusco? Ya tenemos la respuesta. Sur l'île de Pâques, on retrouve aussi des maisons de pierre. Du compte, on retrouve pas ailleurs. También encuentran en la Isla de Pascua casas de piedra que no se encuentran en otra parte de la Polinesia. Et ici, on voit très bien qu'est-ce que c'est que le principe du plafond en corbellement. Y ahí puede explicar él de manera más visual ese nivel, esa forma de bóveda que está formando por las piedras en la imagen de su derecha. Autre chose qu'on retrouve sur l'île de Pâques, ce sont des tours en pierre. Y otra cosa que encontramos en la Isla de Pascua son torres de piedra. Bon, certains ont dit que c'était des observatoires pour voir arriver les tortues. Algunos dicen que fueran torres de observación para poder ver llegar las tortugas, de las cuales algunos se alimentaban. Sauf qu'on retrouve des tours un petit peu sur le pourtour de l'île. Il y a seulement 2 petites plages au nord de l'île. Pero dice que el problema es que se encuentran muchas torres en diferentes lugares y solamente 2 cerca de la playa donde llegan las tortugas, y las demás no pueden ver ninguna tortuga de ahí, salvo que se la lleven. Il y a quelques tours qui sont situées à 1 kilomètre à l'intérieur des terres. Algunas están situadas dentro de 1 kilómetro adentro de las tierras. Et ça prendrait des bons yeux pour voir les tortues. Y necesitaría muy buenos ojos y binoculares muy buenos para poder ver tortugas. Et nous avons ici des chulpas rustiques dans les Andes. Y también se puede ver que hay algunas chulpas que son más rústicas, más pequeñas en los Andes, que también se parecen bastante, según él, a algunas que encontramos en el C'est jardín. important aussi, les tours sur l'île de Pâques s'appellent des tupas. Y el detalle también es que esas torres en la Isla de Pascua también se llaman tupa. Donc, on sait que les chulpas dans les Andes, c'était pour mettre. Nos dice que en los Andes se sabe que las chulpas son consideradas como torres funerarias, entre las cuales se ubicaban Avec des petits objets. difuntos con objetos que les acompañaban en su viaje en el otro mundo, y según lo que ellos consideraban necesario hacer junto con esas personas. Et lors de fouilles à l'île de Pâques, on a retrouvé aussi des petits objets. Y dentro de las instalaciones en la Isla de Pascua también encontraron objetos. Et sur l'île de Pâques, il y avait les maisons de pierre, mais pour le peuple, c'était des huttes. Des huttes en En la Isla de Pascua también encontraron elementos que fueron casas de piedras, pero también encontraron tipo de chozas con elementos que la base era de piedra, pero el resto era de elementos orgánicos, tipo maderitas, pajas, ese tipo de cosas. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils avaient des genres de fondations en pierre. Et la partie qu'on voit, c'est seulement un tiers. Les 2 tiers sont enfouis dans le sol. Y dice que un elemento que le llamó la atención es que la parte que parece ser la fundación, desde ese nivel a ras, corresponde a 2/3 de la altura general del edificio. Entonces la parte que estaba al aire libre era solamente 1/3 de la altura de la construcción. Et il y avait des trous de percée. Otro elemento que están viendo en lo que veamos nosotros como si fueran la parte emergente de las fundaciones, tienen huecos dentro de las piedras, dans lequel on plantait les branchages pour dentro del cual podían poner los palos, los elementos curvos para hacer el techo de la construcción. Et encore plus étonnant, ils arrivaient à tailler les pierres en forme de forme arrondie ou d'ellipse. On voit très bien ici. Entonces dice que más sorprendente también es que también esos elementos
rústicos, de poblaciones rústicas y mucho apoyo, también lograban tallar las piedras de manera así curvas, Et qu'on retrouve sur aucune autre île de Polynésie. y que tampoco se encuentra en ninguna otra isla de Polinesia, por lo menos según lo que ha podido constatar ahí. Y le llamó la atención que algunos de esos huecos, algunos de esos elementos, algún pequeño parecido o algún parecido con lo que se puede encontrar en el mismo Coricancha, en la cual hay piedras que también tienen esos mismos huecos, porque la fotografía tomada aquí fue tomada en el Coricancha. Lo mismo la fotografía de la parte de arriba. Alors, on va aborder comment ils faisaient pour édifier ces gros murailles qui pesaient jusqu'à 20 ans. Entonces dice el señor Joel Vedut que se preguntaron cómo habían levantado los muaes, estas estatuas, con qué procedimiento. Et il y a un habitant de l'île de Pâques, un Pasqua, quand Tori O'Dale est allé en expédition, qui a dit, ben, je vais te montrer comment Y hay un habitante de la isla que hubiera dicho a Thor Heyerdahl, que hemos mencionado, que hizo la travesía hasta allá, te vamos a mostrar cómo hemos hecho para hacerlo. Donc, le morail était couché, Entonces dice que el muay estaba echado, et avec des leviers, on le soulevait légèrement, utilizaron palancas como para levantarlo un poquito, et on glissait des petites pierres. y pusieron debajo, con el espacio que había quedado, algunas piedritas. Et on commençait l'opération. Y después han vuelto a hacer esa misma operación hasta que tantas piedritas lo levanta, hasta que casi puede levantarlo de parte. Le dernier étage. Y la última parte, por supuesto, solamente estaba jalando un poquito y ya podía ponerse de forma recta. Les Incas étaient aussi capables d'ériger de grands monolithes. Et certains chercheurs disent qu'ils procédaient de cette façon-là. C'est-à-dire qu'ils soulevaient avec des leviers, tiraient avec des cordes et ils mettaient des petites pierres jusqu'à temps que le monolithe se redresse. Y el señor Joel dice que algunos piensan que las piedras grandes del Perú, algunas que habían sido levantadas, puestas en su posición final, utilizando una metodología próxima o similar. Alors, on va aborder les fameux chapeaux des morailles. Donc, on sait qu'au Pérou, dans les Andes, toutes les civilisations avaient adopté le turban pour se protéger du soleil, se protéger des coups. Donc, c'est une tradition presque millénaire au Pérou. El señor Vedut dice que en el Perú también tenía como cubrecabeza elementos que podían ser turbanes. Él dice todas las culturas, yo digo no, unas tantas, que tenían ese elemento. Ce qui est étonnant, c'est de retrouver à l'île de Pâques des pucarpos qui semblent aussi être une forme de chapeau, de turban. Et donc, hao, c'est le terme pour chapeau en polynésien, mais puka n'a pas de signification. Mais on sait. Entonces, lo que pueden ver es que normalmente unas tantas estatuas a la isla de Pascua también tenían un sombrero. La mayor parte de esos sombreros, como lo pueden ver aquí, tenía desde la base un color rojo. El sombrero como tal, dice que llevaba hao y tenía como prefijo la palabra puka, puka hao. Aquellos que hablan runashimi, puka podría significar algo Rojo. no escuchaba. Muchas gracias. Y un detalle, aquellos que conocen la ciudad del Cusco, de repente han escuchado hablar de Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui tenía un castillo, tenía su palacio en el Cusco. ¿Cómo se llama? ¿Tiene idea? Algunos dicen que también tuvo un palacio cerca de Pisco, en la zona costera. Cerca de Pisco, entrando a la tierra hasta... ¿Qué significa colorado por los españoles? Rojo. En el Cusco era el Pucamarca. Otra vez estamos viendo que él aparentemente ponía una importancia tal que nombró por lo menos dos de sus palacios Puca. Pucamarca y Tampu, rojo pero colorado. Sabemos que no es un término quechua, sino que significa la misma cosa.
on a vu comment dresser les moailles. On va se poser la question, comment ils ont fait pour mettre les chapeaux sur les moailles. Entonces preguntaba lo mismo, ha visto cómo levantaban los moai y está preguntándose cómo es que ponía el sombrero. Certains moailles faisaient jusqu'à 10 mètres de hauteur. Tal como el propio señor Jorge nos indicó, que le está recalcando el señor Doble, algunos de esos moai tenían 10 metros de altura. Donc, quand on avait redressé le moaille, il restait un genre de rang en petite pierre qui allait jusque. Y dice que cuando ya el moai estaba erigido, estaba recto, quedaba piedrita que había servido para poder levantarlo poco a poco. C'est ce que nous dit la tradition orale. Es lo que nos dice la tradición oral. Okay. Aquí, si veamos en sitios, en el Altano, en la zona de Puno, también veamos que todavía se quedan algunas chulpas y también todavía se quedan las rampas que han servido para poder construir un poquito más esos elementos. Okay. On a encore pas accéléré. On termine en quelques minutes. Entonces va a tratar de terminar en los 5 últimos minutos, ya que saben que estamos en la hora. Sí, no, que sí, 15, 20 minutos más. Perfecto. On y va? Là. Donc, Entonces aquí pueden ver cómo se han retratado la gente de la isla y también lo que se encuentra en las estatuas, las cabezas de también las famosas orejas de que algunos aristócratas de culturas precolombinas peruanas, dentro de los cuales los incas le llamaban los orejones. bon, on va sauter par-dessus ça, puis on va passer directement à la. Bueno, estamos en el palacio de Tupac-Yupanqui en Cabo Colorado, y también veamos que dentro de las coloraciones que han puesto, aparentemente los pocos lugares donde había colores, los colores que se han quedado eran colores rojos, que utilizaban tanto por el sombrero como por pintar los ojos o algunos elementos de adornos del cuerpo. La peinture rouge sur les moailles. D'accord, les statues, on passe par-dessus, on passe par-dessus ça aussi. Otros elementos que han encontrado en la isla de Pascua es que habían zonas donde había totorales. O sea que hay muchas zonas en la isla donde crece la totora, y que también los habitantes están haciendo con la totora embarcaciones, como lo que están viendo la gente aquí en el agua, y que utilizan esos para diferentes concursos, para tirarse al agua, bueno, para navegar también. Y por supuesto, creo que para ustedes no es ningún tipo de sorpresa de ver que también la totora fue utilizada tanto en el litoral peruano norte como en el lago Titicaca, salvo que uno es más inclinado para tomar las olas y el otro donde es más apaciguado normalmente en el lago. No hay esta característica, pero ambos sirven para navegación. Hay le parc d'embarcation en 2 places. Y en la isla de Pascua también tiene ese tipo de embarcación de 2 plazas, y ahí estamos en el lago Titicaca, lago de Titicaca. Et donc, la même plante, exactement. Et la tradition orale dit que c'est un personnage important qui s'appelle Uré, qui l'aurait apporté à l'île de Pâques. Y entonces dice que aquí estamos en las Islas Puros, pero que cuando fueron en la isla de Pascua, cuando se pregunta de dónde viene esa idea de hacer las construcciones de balsas, así de totora, dice que la tradición viene de un gran señor que se llama Ure. Entonces, los puros de un lado y un Ure de otro lado. ¿Tiene vínculos o no? Punto de interrogación. Ok, alors on embarque tout de suite. Gamboa avec Mandana sont partis à la recherche des îles qui auraient pu trouver une marque où il y avait beaucoup d'art. Et se trouve devant un archipel qui s'appelle les îles Salomon. Ok, ahora, en 1577 dice que el español Álvaro de Mendaña, de Neira, fue encargado por López de Castro de descubrir islas en el Mar del Sur, y fue acompañado por Sarmiento de Gamboa. ¿Por qué? Porque es bien escuchado probablemente que Tupac había llegado con oro. Y dice, ¿y ese oro de dónde pueden venir? ¿Nos puede interesar, sí o no? Entonces, tratando de hacer el camino inverso, para volver a tratar de ver de dónde este oro podían venir, y que no era la isla de Pascua, entonces se fueron y llegaron hasta islas como la isla Salomón. Pourquoi
pourquoi les îles Salomon? Bien, il faut savoir que les Espagnols cherchaient aussi une région qui avait une tradition qui s'appelait Ophir, et sur lequel il y avait de l'or, et puis on a ramené beaucoup au roi Salomon, qui était un roi hébreu qui a vécu dans les années 900 avant Jésus-Christ. Entonces dice, esas islas, ¿por qué las llamaron Islas Salomón? Simplemente porque el propio rey Salomón de la Biblia también hacía venir mucho oro de unas zonas que no eran directamente ni Egipto ni los países aledaños inmediatos. Entonces que eso tenía que ser una gran navegación de un lugar llamado Ofir, y que, de donde el cual llevaba mucho oro. Y entonces se preguntaron si el oro que podía encontrar ahí, si tenía que ver con esa zona de donde sacaba el oro para llevar del otro lado del mundo para el rey Salomón. Y pensando que ese oro podía ser lo mismo que el rey Salomón, decidieron llamar esas islas la Isla Salomón. Donc il y avait 30 tonnes d'or qui arrivaient par année à Salomon. Y dice el señor Doud que el rey Salomón también te llevaba madera de santal, piedras preciosas, marfil, monos et des pans. y un pont. L'animal du pont. Pavo real. Pavo real. Gracias. Alors, on peut se poser la question à quel endroit était situé Ophir. Y cuando se pregunta dónde podía encontrarse Ofir, veamos que Egipto está de esa zona y el mar que tiene el Mediterráneo de un lado, y si no tenía que bajar por aquí y podían desembarcar sobre la zona del Océano Índico y las zonas donde hay todas las islas de ahí y la parte sur del continente asiático. Il y a d'autres traditions qui font référence à des îles d'or dans le sud-est asiatique. Hay otra tradición que hace mención de islas de oro en el sureste asiático. Alors, est-ce qu'il y a des Gamboa qui étaient convaincus que Tupac serait allé jusqu'aux îles qu'ils avaient découvertes qui ont fait Salomon? Entonces Gamboa estaba seguro que Tupac Yupanqui había llegado por lo menos hasta la isla Salomón. Est-ce qu'on a des indices? Est-ce que nous allons regarder? Voilà. Donc, les îles Salomon, des grands lobes d'oreilles. Y dice que también en la isla Salomón también se encuentra ese elemento de orejones. Et dans toute la Polynésie, dans toute la Mélanésie, on retrouve ça seulement aux îles Salomon. Y dice que todas las islas aledañas no se encuentran solo en la isla Salomón. Et à l'île de Pâques. Y a la isla de Pascua. On voit qu'il y a deux formes de Muestran las dos formas de elementos. Ese es otro elemento que es interesante, es que en la isla Salomón y algunas de ellas encuentran también ese tipo de flautas, que tienen diferentes tipos de tamaños, al igual que lo encontramos en el Perú. Algunos pueden ver que hablamos de zampoñas, ataras, o también de los famosos siku, que son muy grandes y que encontramos en la zona de Curque. Lo propio por las porras, los rompecabezas, y que se encuentra en diferentes lugares de la isla, pero también aquí, que obviamente viene aquí del Perú, y que incluso llevó a perforar cráneos y ver elementos de preparación y ese tipo de cosas. La préparación des pratiqués. También tenían tipo huaraca, ¿no? Ondas. On retrouve aussi des objets d'obsidienne qui peuvent pas être des pointes de lance, mais sont Un objeto de obsidiana que tiene formas que le ha interesado y que él ha comparado también con la forma del tipo de cuchillo con la que uno llaman aquí tumi. Y lo que se interesa a la cultura inglesa dirán tumi o no tumi, ahí está la pregunta. La deformación de crâne. La deformación de cráneos también había, como lo pueden ver aquí. Bueno, en la parte peruana. ¿Sí, por favor? Y aquí el elemento de las corrientes que encontramos en el Océano Pacífico y los océanos que son bordeando la parte asiática. Si on part de l'Amérique du Nord, de l'Amérique Así du que Sud, si consideramos la parte norte de América del Sur, on peut prendre le courant équatorial. como pueden ver, hay un corriente ecuatorial que se puede tomar y que le lleva, aun si no están navegando o orientando, solamente la corriente le lleva hasta islas del sureste asiático. On le voit mieux ici. Aquí se ve mejor, y por ejemplo, lo que podría ser una lancha llegando hasta las Islas Salomón.
Entonces la cuestión es hasta dónde ha podido llegar Tupac. Dans ces environs-là, on retrouve aussi les autres îles qui ont un peu les mêmes spécificités. Y de ahí se encuentran otras islas que tienen elementos de especificidades cercanas. Bon, maintenant, aux îles Salomon, ils n'ont pas retrouvé ce qu'ils cherchaient, c'est-à-dire de l'or en quantité. Cuando fueron a la isla Salomón, al final se encontró poquito cosas, pero no la cantidad de oro que esperaban. Pas de cheval, pas de laiton. Y ni tampoco silla de latón, ni caballos, nada por el estilo. Et donc, c'est probablement que Tupac est allé beaucoup plus loin. Entonces dice, si es que han llevado del lugar de origen de esos objetos Tupac, probablemente que ha ido más allá todavía. Et le courant océanien va passer. Y dice que la corriente pasa entre esos dos elementos, Et Australie. entre Nueva Guinea y Australia, donde también a menudo tú encuentras también tipo de porras, encuentras también tipo de plastrones así, escudos, y ahí se ve el estrecho de Torres, donde las corrientes pasan y que normalmente los navegantes están llevados para llevar ese tipo de elementos, donde también encuentran otro tipo de porras. En Nouvelle-Guinée, on retrouve ces armes-là, en pierre. Que encontramos en Nueva Guinea en piedra. On regarde, il y a des formes différentes. Pueden ver que hay otras formas, pero también en el Perú se encuentran diferentes formas. Et voici des pierres du Y Pérou. otras que son aquí elementos de rompecabezas, de porras peruanas, que podían ser tanto en piedra, que podían ser también en metal. Donc, aussi, La déformation des crânes. chose. Et donc, le courant océanien. Donc, on arrive aux îles Salomon, on traverse le détroit de Torres, on va allonger les mollures et on va aboutir dans les îles du sud-est asiatique. Entonces llegan a las islas del sur asiático, pasando entre Australia y Nueva Guinea. Y aquí es el elemento donde van a poder ver islas, como estamos viendo, el elemento de Indonesia con la isla de Java, tenemos Borneo, tenemos las Filipinas, y que todo eso es el movimiento que sigue la corriente cuando se deja un corcho sobre esto, es el trayecto que debería de seguir. Donc, très intéressant, il y a une recherche je vais te laisser le... Entonces, un elemento que el señor Dud ha anotado es que en la isla de Java se ha encontrado que había caballos, y esto más de 700 años antes de la llegada de Tupac Yupanqui en esa zona. Había ya caballos pequeños. De otro lado, esas zonas, dice que ahí también había mucho oro, y que también en la parte norte, también ahí encontraron cobres y latón. Y en fin, también tenemos las zonas que dicen que tienen gente de color más oscura, pero también hay la Melanesia, pero también hay gente de elementos oscuros. O sea que si nos concentramos sobre lo que reportan de que habría llevado Tupac Yupanqui, los 4 elementos que no encontramos en ningún sitio, y específicamente no encontramos en la isla de Pascua, se encuentran ahí. Y si fuera solo en estas 2 islas, podemos encontrar casi todos los elementos. Il y a le Tamapu, qui est intéressant. Y también ha encontrado ahí un elemento que normalmente no se encuentra porque el término Apu, que significa el gran señor, elemento muy importante, que normalmente se llama Tuan, pero en estas islas donde dice anotado Apu, ahí se ha cambiado ese término y se ha cambiado por Apu, que también aquí puede ser una montaña, puede ser un señor, puede ser un elemento importante, y ahí ahora también. Alors que toutes ces îles-là ont le même dialecte que du malais. En cuanto esas islas, todas esas islas tienen mismos dialectos que se asemeja a malesiano, cosas así, pero que no existe ese término. Ça suit le courant marin et les objets qu'on a pu Siguiente. Entonces, en conclusión, Donc, le courant marin permet d'aller dans cette direction-là. entonces la corriente marino permite entrar en el mar, en el océano Pacífico en ese sentido. Et on peut regagner un autre courant marin qui va nous ramener un petit peu vers l'est. Entonces, si sigue normalmente, la corriente le lleva de manera recta, pero si baja un poquito, trata de bajar un poquito, ya estás girando por otra corriente que le lleva cerca de la isla de Pascua que se encuentra aquí. Et de là, ben, on va voir Y de ahí, si deja la isla de Pascua, retoman otra corriente que le van a hacer guiar todos esos elementos, aun si fuera solo un corcho, sin ver nada, tendría que hacer ese circuito. Y después puede retomar la corriente que hace un movimiento de retorno y que vendría en la parte norte del Perú.
Lo que déjame decir que si nos basamos solamente sobre los elementos encontrados, se hubiera podido encontrar los elementos que dicen los cronistas que habrían llevado. Sí, porque en esos elementos se encuentra. ¿La ha hecho o no la ha hecho? Es otra cosa, pero hubiera podido hacer así, solamente dejándose llevar por gente de la zona que le llevan en ese sitio. Sí lo puede hacer. ¿Los corrientes lo permiten? Sí lo permiten. Dora Yerdal ha hecho un intento con su embarcación con Tiki, que ha mencionado el profesor Jorge Smith, ha demostrado que con las técnicas que utilizaban los chincha era posible hacer esa navegación de llegar hasta estas islas, porque lo hizo utilizando las técnicas de la época. Es interesante, y otro elemento que es interesante es que aquí en el Perú, en la zona andina, hay una zona donde hay una papa, no una papa, una batata, o sea que un tipo de camote que se encuentra, pero que no es tan dulce como los demás, que es un poco más amargo, que en diferentes zonas andinas llaman kumara, que es un término dado por las personas locales ahí. Y detalle interesante, que en la isla de Pascua, ese mismo camote, en el cual todos los científicos son de acuerdo diciendo que viene solo de la zona andina, que es peruana, boliviana, pero andina, no existieron en la zona de las islas y tampoco en Asia. Dice que se encuentra ese mismo camote. Y allá, ese camote, el elemento interesante es que en la isla de Pascua le llaman kumara, en la isla de Salomón le llaman kumara, en la isla Kiribati le llaman te kumara, en la isla Fiji le llaman kumara, en Rarotonga le llaman kumara, etc. Y después algunas como Tahiti o en Samoa hay un elemento de transformación que hace que ese elemento sea transformado, que no es exactamente kumara, sino kumala, no el presidente pero Walada, kumala, etc. Entonces ya terminamos. Muchas gracias, Diego Cánovas. Muchas gracias a todos ustedes. A ver si nos podemos poner un minuto para la foto de Gui. Un momento para una foto. Pues San Antonio. Antonio. Eso despacito más no. El agradecimiento a ¿dónde está Diego Cánovas? ¿Dónde está Diego Cánovas? Aquí está nuestro docente Diego Cánovas, siempre apoyando mucho a la coordinación desde Quelcay, Instituto Histórico de Investigaciones. Quiero dar una especial también acogida y agradecimiento a quien va a hacer una adecuada presentación de nuestro invitado de honor, como es el doctor Jorge Smith de la Universidad Simón Bolívar. Agradezco también la presencia del presidente de la Cámara de Comercio de Bélgica y Luxemburgo, Guy Benedek, no fue el apellido, y quien va a ser el intérprete de nuestro invitado de honor hoy día, que es Jean-Hervé Dot, y él es un apasionado de las investigaciones de Pascua, si se me fue acá, pero básicamente ha venido a hablarnos acerca de la relación que tenemos con los habitantes de las islas polinesias aquí con los incas, para lo cual yo ante todo quiero agradecer también y dar las palabras de bienvenida a través de nuestro director académico, el licenciado Luis Navarro Urbina, a quien le concedo inicialmente las primeras palabras para que usted haga pase al doctor Jorge Smith. Doctor, espera tan amable.
Tengo entendido por las referencias que ya han sido comunicadas que son dos personas apasionadas del tema del intercambio cultural que en el pasado puede haber habido entre nuestra civilización y las islas polinesias. Esto nos recuerda las famosas teorías de Paul Revere y después una experiencia que hubo acá en el Perú con dos Hellerman, ¿no? Y la travesía, una famosa balsa con Tiki, ¿no? Tratando de imitar la ruta que en un momento determinado puede haberse establecido por la vía marítima con estas islas de la Polinesia y la Melanesia y la Micronesia. Si mal no recuerdo, esto fue en la década del 60 aproximadamente. Desde aquel entonces las investigaciones han seguido dándose y eso es muy importante. Nosotros creemos que los alumnos de guía oficial de turismo, de una manera especial, no deben pasar por alto este tipo de actividades. Y felicitamos a la señorita Maribel Cáceres, así como el apoyo que hemos recibido de la Universidad Simón Bolívar en esta ocasión para tener a tan distinguidos visitantes. Un aplauso para los expositores. Gracias, salud. Muy buenos días, alumnos, docentes de CEPEA y otros invitados, ¿no? Había sido invitado gentilmente por la señora Maribel Cáceres, ¿no? Pero me agrada que esta ocasión la invitación sea para presentar al investigador Jean R. Dodd, que hace 4 años, ya en abril, pero en 2014, tuvo ocasión de presentar a él en su primera venida acá a Lima. El señor Jean R. Dodd es sociólogo de la provincia de Quebec, de la Universidad de Montreal, ¿no? Una prestigiosa universidad canadiense, y él es quizás uno de los más acuciosos investigadores de este lugar tan lejano, casi irreal, que es la isla de Pascua, ¿no? ¿Por qué se llama Pascua? Porque la isla fue descubierta, es un decir, por un navegante holandés, Jacob Roggeveen, en el 5 de abril de 1722. Pero esa isla ya tenía una larga historia, ¿no? El investigador Jean R. Dodd me había obsequiado, recuerdo en su primera presentación, este libro, quizás de los 5 o 6 que ha escrito, es el que más me ha apasionado. Él tuvo la gentileza de obsequiarme 3, pero después han aparecido 2 y evidentemente los he leído con sumo interés, porque es algo realmente apasionante, no solamente el tema, sino las hipótesis que él plantea. Él tiene libros como la belleza y misterios de la isla de Pascuas, ¿no? El enigma de los Moai son estas gigantescas cabezas esculpidas, ¿no? En piedra de basalto, el transporte y edificación de los Moai, y sobre todo una publicación que es la guerra entre los clanes y la caída de los Moai, ¿no? Este lugar es bien, tuve ocasión de visitarlo ya hace muchos años, ¿no? Y ignorante del tema, ahora ya uno lo ve con otros ojos, ¿no? Y más aún con esa mirada casi de entomólogo que tiene el investigador Dodd, ¿no? Este lugar, y eso va a ser el tema de su conferencia, justamente, se prestó evidentemente, como ha dicho el profesor Urbina, a las migraciones, ¿no? Que hubo desde la Polinesia, en el plano humano, de migraciones de personas. Pero lo interesante fue la migración ya de la cultura inca. El gran estudioso, tuve el honor de ser su alumno, José Antonio del Busto Turburú, él investigó mucho estos temas, ¿no? Y para él, en 1445, en esta gran expedición de Tupac Yupanqui, todo indica que cayó por ahí, ¿no? Y en la interpretación que nos va a explicar bien el señor Dodd, no se quedaron unos orejones, ¿no? Entonces, vamos entonces
vamos a escuchar entonces la forma como él interpreta el fin, sobre todo de los Moai, y el por qué esculpieron esto. Hay varias teorías también cómo se transportaban estas gigantescas esculturas. Hay unas 850 por lo que se sabe, ¿no? Algunas están de pie, otras están a medio hacer, ¿no? En las que están a medio hacer, cerca del volcán donde se encuentra esta piedra basáltica, hay una gigantesca que pesa casi 270 toneladas, pero en promedio estas 850 Moai, esculturas, no son esculturas que miden en promedio de 4 a 10 metros y pesan entre 20 a 80 toneladas, ¿no? Y evidentemente parece que fuesen piedras tombales, ¿no? Que las familias que tenían algún dinero las hacían para que quede un recuerdo de alguien que había fallecido de su familia, ¿no? El legado incaico se manifiesta de diferentes maneras en este lugar como la isla de Pascua, ¿no? Después de la caída que tuvo el Tupac Yupanqui, ¿no? Se quedaron unos orejones que evidentemente eran gente pues, que conocía técnicas de construcción, eran los asesores nada menos que del Inca, ¿no? Y esos, lo que se ve que es después de la llegada de los incas, comienza a ver en la isla la talla en obsidiana, el interés por la observación de los movimientos del sol, el culto del hombre pájaro, ¿no? Y otros elementos que nos hacen pensar que efectivamente pues hubo, quizás no fluida, pero real navegación desde el Perú hasta la isla de Pascua. Se dudaba, ¿no? Se dudaba mucho cómo pudieron llegar ahí, pero se descubrió también que no solamente Pascua, sino también en las islas Galápagos, ¿no? Hubo, pues, ¿no? Se ha encontrado cerámica en la isla Galápagos, ¿no? Todo indica, ¿no? Que las técnicas de navegación que tenían los antiguos peruanos en el momento de Tupac Yupanqui ya eran técnicas desarrolladas, ¿no? No solamente siguiendo la dirección del viento, sino tenían técnicas reales que permitían llegar a un punto preciso. Voy a saludarlo, él lamentablemente no habla un español tan fluido como él quisiera, ¿no? Je vous salue au nom de notre université, nous sommes une formation éducative et actualisée en institut technologique qui est CPA, est aussi une université qui est juste à côté. C'est un plaisir et un honneur pour nous de recevoir un chercheur d'un tel niveau et je vous invite a prendre la parole. Le presento entonces al investigador, el señor. Sí, pero la cuestión es que quisiera ver si la persona puede ayudar para hacer pasar la... Bueno, de todas maneras,